Vamos al título en la mañana de hoy. En el Día de la Madre, así como se conoce en nuestro país y se celebra, donde se la honra a la mujer que es madre. Primer deseo, espero que así sea verdaderamente siempre, en todos aquellos que por supuesto tienen su madre con vida, sin acepción de personas, ni de religiones, ni de clase social. Mi deseo es que puedan honrar verdaderamente a su madre, como Dios manda, para que le vaya bien y sean largos sus días sobre la tierra. El título: millones hablan de ella, pero muy pocos la imitan. Vamos a la palabra. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1, en el verso 5, vamos a hacer esta lectura, esta selección, versos 5 al 7, verso 13 y versos 26 al 38 del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1. Vamos a leerlo, luego vamos a orar con fervor. Usted me va a acompañar, amén. La audiencia de la radio también me va a acompañar. Espero que diga amén, aunque no los escucho. En lo que denominamos en esta mañana, este mensaje, millones hablan de ella, muy pocos la imitan. Dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué lindo, ¿no? Esta frase, qué lindo que se describe un matrimonio de esta manera. Era un matrimonio sacerdotal. Zacarías era el sacerdote. Pero no tenían hijo, que Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Pero ahora vamos a hablar de otra mujer, de la cual hablan millones. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Usted sabe que este Juan fue Juan el Bautista, no Juan el escritor del Evangelio de Juan. Esto lo aclaro para los que no saben de la Biblia. Y ahora sí, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob,
para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oramos. Padre, en esta mañana especial, oramos para que esta palabra pueda ayudar a muchas mujeres y a muchos hombres, niños, niñas, jovencitas, a entender a través de esta mujer de la cual tantas personas, aún millones de personas han hablado de ella, hombres que han hablado de ella, pero que luego, Señor, vemos en tu palabra que ni aún una pequeña minoría siquiera ha seguido el ejemplo de esta joven mujer virgen israelita. Señor, en esta mañana concede que tu palabra sea como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Usa a tu siervo para predicar tu verdad. Pon en su boca tus palabras y no salga de su boca otra palabra que no sea tu palabra, para edificación de los oyentes. Toma control, Señor, de todo este tiempo en el nombre de Jesús. Haz, Padre, que esta reunión sea una reunión especial, donde todo aquel que busque tu verdad la encuentre claramente, sin duda ni temor, en tus palabras y en las sagradas escrituras. Concede, Dios, que todo lo que tenga que oír tu iglesia y cuanta persona escuche la radio, así sea, para bien de ellos, salvación de sus almas y para beneficio eterno de ellos y de sus seres queridos, en el nombre de Jesús. Mas también, Padre, tomo autoridad sobre todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de idolatría, de mentira, de engaño, todo espíritu de perturbación, confusión y argumentación humana, filosófica o religiosa. Lo amarro, lo ato, lo echo fuera y al abismo de cuantos estén escuchando este mensaje, para que todos los que escuchen les sea abierto el entendimiento para comprender tu verdad, les sea dada una medida de gracia para creer y les sea otorgada la fortaleza para decidir, prevalecer y permanecer en la verdad, para la gloria de tu nombre, salvación de multitudes y beneficio de miles, en el nombre de Jesús. Y los que creemos decimos bien fuerte: amén. Y le damos gloria, aplausos, palmas vivas y grandes al Dios del cielo. A Él sea la gloria. ¡Aleluya! Dale fuertes palmas al Dios que vive. Puede tomar su asiento, mi amable hermano, hermana. Bendita usted, mujer, entre todas las mujeres también le puedo decir. Porque no solamente está apenas en la iglesia, sino que está en la presencia de Dios. Y tiene la posibilidad de oír la palabra, de recibir con fe la verdad de las Escrituras y también, ¿por qué no recibir la bendición sacerdotal o pastoral más bien sobre su vida como mujer y como madre? Hasta aún si usted es madre del corazón. Y aún, ¿sabe quién? Porque veo en la Escritura aún aquellas mujeres que saben que son estériles,
porque así lo han revelado los análisis y porque no han podido tener hijos. Y aún me animaría a orar por aquellas jovencitas que un día van a tener su novio, su esposo, y anhelan tener hijos y familia y ser madres, como la Escritura enseña. Con todo gusto lo haría. Y oraría con fe también, porque según lo que hemos leído en este párrafo donde extractamos lo más relevante, vemos que primero se habla de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y del papá, el sacerdote Zacarías. Ellos eran grandes. Me hace recordar esto a la historia de Abraham también, que eran adultos, muy grandes ya. Abraham de 99 años, casi 100, y Sara una edad similar, estéril, adultos, fuera del tiempo de la edad para tener hijos, totalmente imposible que tuviese hijos. Sin embargo, cuando Dios envía su palabra, libra al hombre de sus prisiones, rompe los imposibles y los hace posibles. Y cuando Él declara su palabra, suelta su palabra, envía su palabra, definitivamente sana y produce vida. Amén. Las palabras que yo os doy, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y cuando Dios dio la promesa a Abraham, envió vida a través de su palabra, y el vientre de Sara dio fruto. Y a través de ese fruto vemos a Isaac como fruto de la promesa, a Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, de la cual viene la casa de David y la descendencia de David, la que leímos hoy, José y María, la casa de David, padres de la humanidad de Jesús. ¿Por qué digo de la humanidad de Jesús? Vale la pena aclararlo porque Jesús dijo cuando en su ministerio terrenal andaba, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces equivale a decir que Jesús era antes de José y de María, antes de Abraham, antes de Noé, antes de Adán, antes de que la tierra y el mundo fuesen. Jesús dijo, yo soy. Con eso entiendo que Jesús es Dios, y con eso entiendo que Jesús vino a través de María en forma de hombre, tomó forma de siervo, dejando su forma de Dios, no dejando de ser Dios, sino la forma de Dios, dejando su gloria y su trono, la majestad, la plenitud de su gloria, para venir a humillarse a través, sí, de una virgen israelita llamada María, que todavía no había conocido varón, dice, no había tenido relación sexual con José, el que iba a ser su esposo, y a causa de ello era el peligro de que ante la promesa de Dios, y aquí viene el primer desafío y la primer muestra, el ejemplo de una mujer valiente como María, la Virgen, que estando embarazada, corriendo peligro de ser apedreada por los judíos, porque una mujer no estando casada legalmente y quedando embarazada, era obvio que había cometido fornicación y era pena de muerte o adulterio en el caso, o en otro caso. Con todo, era la pena de muerte el primer peligro. Sin embargo, ella fue valiente y dijo, simplemente dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ella no dijo, ay, pero no, pero ¿cómo puede ser? Y ahora lo que van a decir de mí, la vergüenza, todo, me van a querer matar. Ella dijo, hágase como es en el cielo, así también en la tierra. Si Dios manda eso, pues que así sea. Amén. Primer actitud de la Virgen María, la determinación de aceptar la voluntad de Dios a pesar de que le costase la vida. Amén. ¿Cuántos hablan de María? Oh, cuánta gente habla de la Virgen María.
¿Cuánta gente, cuántos de ustedes hablaban tanto de la Virgen María, o no? A ver, ¿cuántos hablaban mucho de la Virgen María? Vamos, no tenga vergüenza. Bien, yo le estoy contando de la Virgen María. Ella dijo y acató perfectamente el plan de Dios. Ella le puso el nombre que el ángel le dijo. Generalmente las madres ahora le ponen el nombre de su ídolo preferido. No importa si es drogadicto, si es una prostituta. No, las madres de ahora dicen, no, me gusta el de la novela tal. Aunque sea una mujer rayada, ¿no? Pero es el nombre. Sin embargo, ella le puso el nombre que su Dios le mandó, Jesús, que significa Salvador. Amén. Jesús, Yeshua, significa Salvador. Amén. Ese es el nombre que Dios le puso a la humanidad de Jesús. Amén. Claro, alguno puede decir, bueno, pastor, pero era por ignorancia. Pero por supuesto, claro que era por ignorancia. Si hubiese sabido, usted le hubiese puesto un nombre conforme a la voluntad de Dios, hubiese orado y hubiese buscado la dirección del Señor para ponerle un nombre por allí bíblico. No necesariamente tiene que ponerle un nombre bíblico. Y seguramente diciéndole en su vientre, teniendo la madre al hijo en el vientre, decía, Señor, que este hijo que lleva en mi vientre, sea mujer u hombre, te sirva y sea un siervo, una sierva del Señor. Amén. Eso María completamente estuvo dispuesta a hacer, ¿sí? Y ella recibió las órdenes, y fíjese que ella guardó todo esto en el corazón. Ella dijo lo que el ángel dijo, ella lo guardó en el corazón, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo, con mayúscula, de Dios. Dándole a entender, María, esto no es fruto de tu óvulo, ni el fruto de la célula de tu esposo José, sino esto es fruto del Espíritu Santo, le dijo, le aclaró bien. María, lo que llevas en el vientre es un santo ser, como diciéndole, no es el fruto natural de tu vientre, el fruto de tu célula femenina, sino es el fruto de la obra del Espíritu Santo de Dios. No intervino José aquí, no interviene María, ni tampoco la sangre de María, porque usted sabe que el feto en el vientre de la mujer no lleva necesariamente el mismo grupo sanguíneo que la mujer. ¿Qué pasa si usted le inyectan un grupo sanguíneo diferente? Con la seña le alcanza. Obviamente no pueden traficar, digámoslo así, a través del cordón umbilical, de hecho no lo hay, dos tipos de sangre diferentes, con lo que entiendo que la sangre de Cristo era la sangre de Dios. Amén. No era la sangre de María, era la sangre de Dios. ¿Por qué? Porque no hay intercambio de sangre, sino solamente de nutrientes a través del cordón umbilical. Y punto. Amén. María le fue dado el encargue de criar junto a José a ese santo ser que sería niño, que sería Dios, y sería llamado hija del Altísimo, y ocuparía el trono de David, su ascendiente o su padre, y reinaría sobre la casa de Israel, o sea Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin. Es el reino de Cristo, el reino de los cielos, el reino de Dios, es el reino que por ahora es un reino espiritual entre los hombres, y es el reino que está pronto a manifestarse cuando un día Jesús vuelva, después de haber arrebatado a su iglesia, vuelva con miles y millares de ángeles a tomar el control político y definitivamente terrenal de la tierra, valga la redundancia, y arruinar definitivamente el pecado sobre la tierra, la maldad, el hambre, la injusticia, la podredumbre de este mundo, para establecer para siempre el amor, la justicia y la verdad sobre la tierra, con todos los santos que vienen con él. Alábele, porque el Salvador viene pronto. ¡Aleluya!
y Él reinará y descenderá en el monte de los olivos, partiéndose a la mitad, y reinará sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y las quebrará como vasijas de barro, y su autoridad y su reino no tendrá fin. Amén. Fíjese, hermano, hermana querida, el santo ser que llevaría María en su vientre, ¿cómo no la iban a llamar bendita tú entre todas las mujeres? Escoger una mujer entre toda la humanidad para llevar el cuerpo que usaría Dios para redimir a la humanidad de sus pecados. Con razón le dicen bendita tú entre todas las mujeres. Salve muy favorecida. A esta mujer Dios la honró. Pero quiero que vea algo, porque ahora viene lo importante. Porque muchos hablan de esta mujer en esta parte. Pero ahora vamos, aunque ya empezamos a ver, vamos a empezar a ver lo que hizo esta mujer. De la forma que actuó, lo que declaró, de la forma que se condujo en la relativamente poca información que tenemos de ella en la Biblia, de María la Virgen, pero suficiente para derribar cualquier argumentación fruto de la religión, de la tradición, que nada tienen que ver con las Sagradas Escrituras y que han llevado a confundir a miles de personas y han, con toda certeza lo digo, han arrastrado al infierno a miles de personas por no haberles enseñado lo que María demostró y enseñó a través de sus hechos en las Escrituras. Simplemente miles de personas a través de las edades en el infierno por no haber conocido o siquiera haber leído el primer capítulo del Evangelio de San Lucas. Culpa de hombres que tampoco quisieron enseñarlo por intereses personales, por dinero o por lo que fuere. Le fue encomendado el maravilloso privilegio de ser madre de aquella humanidad de Jesús. Lo primero que hizo, después que el ángel se fue, es alabar a Dios. ¿Cuántas mujeres hablan y cuántos hombres hablan de María, pero no alaban a Dios? En Lucas 1:46 dijo María: engrandece mi alma al Señor. Esto es lo que llaman en términos teológicos el Magnificat, o quizá una alabanza, una declaración de María, la cual vamos a ir viendo, donde María cuenta de unas palabras que traerá luz a la mente de aquellos que quieren encontrar la verdadera luz. Esto usted después lo va a tener, no se preocupe, lo puede conseguir allí. Va a encontrar y puede regalárselo esto a todas las personas. Mira, vos que querías saber de la Virgen María, acá tenés todo lo que dice la Biblia respecto de la Virgen María. Esto lo va a tener usted a su disposición cuando quiera para regalárselo a cuantos quiera. Amén. Lo que dice no el pastor Carlos, no lo que dice la iglesia evangélica, sino lo que dice la Biblia. Si alguno tiene problema con lo que estoy diciendo, o si alguno se ofende con lo que estoy diciendo, no se ofende conmigo, porque yo no voy a inventar nada, ni voy a meterle en la cabeza a la gente nada, sino lo que voy a solamente transmitir es lo que está escrito hace 2000 años en las Sagradas Escrituras, razón por la cual muchos, por predicarla, fueron víctimas de hombres que no quisieron aceptar lo que las Escrituras dijeron, sino más bien querían retener sus propios consejos para provecho personal o institucional. Acá viene una parte importante y crucial que derrumba muchos argumentos engañosos o fruto de la ignorancia, de la mala información o de la incredulidad o simplemente de la conveniencia. María, primero, como dijimos, alabó a Dios. ¿Cuántas personas hablan de María y de María, pero no alaban a Dios? Y si alaban a Dios, no lo hacen en espíritu y en verdad, porque si alabaran verdaderamente a Dios, es porque son verdaderos hijos de Dios.
nadie puede llamar Señor a Dios o a Jesucristo, dice la palabra, si no es por el Espíritu Santo. Y nadie puede hablar por el Espíritu Santo si no nace de nuevo y si no tiene el Espíritu Santo. Puede llamarse cristiano, puede decir yo alabo a Dios, pero si su alma no nació de nuevo, no podrá decirle Señor en espíritu y en verdad al que es verdaderamente Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, acá viene un punto crucial. María, la Virgen, reconoció la necesidad de un Salvador para su alma. Vamos con esto, Lucas en 1:47 dice, hasta el 49. Dice, escuche bien lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor Carlos. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Palabras de María, impulsada por el Espíritu Santo de Dios, que dijo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Salvador de qué? ¿Por qué María dijo mi Salvador? ¿Por qué María decía que necesitaba un Salvador? ¿Por qué María decía, Dios mi Salvador? ¿De qué la tenía que salvar? Si María fuese inmaculada, sin pecado, ¿para qué tendría que recibir salvación? Si era salva, si era sin pecado, entonces no necesitaría un Salvador. O María era una mentirosa, o en este caso, el que escribió Lucas era un mentiroso. Recuerda que Lucas andaba con Pablo, Lucas era médico, Lucas no era ningún caído del catre, era uno que diligentemente indagó y escribió a Teófilo, al excelentísimo Teófilo, aparentemente un creyente, un converso de alguno de los oficiales romanos, porque hablaba del excelentísimo Teófilo, y a ninguno otro se le podía dar título de excelentísimo si no era un gobernante de los romanos. Recuerde esto, y Lucas, el médico que escribió el Evangelio, indagó muy bien de esto y le escribió a Teófilo las cosas bien acomodaditas de tal manera que se entiendan. O sea que esto está muy claro y hay muchas pruebas irrefutables de que este escrito es un escrito genuino, y los mismos que hablan de María reconocen este escrito como un escrito genuino, como palabra de Dios, como palabra revelada de Dios. Ellos mismos hablan de que está dentro del canon de las Escrituras y lo reconocen como palabra de Dios. Y ella dijo, María dijo, a Dios mi Salvador. Pregunto yo, ¿andaría María buscando alguna campaña de prosperidad? Porque decía, bueno, andamos mal económicamente con José, entonces, viste, no se está vendiendo nada en la carpintería, entonces vamos a hacer una campaña de prosperidad. Así andaría María, entonces dijo, gracias a Dios encontré una campaña de prosperidad, me metí, Dios me prosperó, soy Dios mi Salvador. ¿Es por eso que María dijo del Salvador? ¿Porque andaba falta de dinero? ¿O no le daban al padre la jubilación? Andaba con los trámites de la jubilación, dice, gracias, pues Dios me salvó, me dio la jubilación al viejo, hace rato el viejo anda con los trámites, pobre viejo. ¿Por eso Dios es el Salvador de María? ¿Será el Salvador de María porque María justo iba a cruzar la autopista y vino un camión y la pasó por arriba y no le hizo nada? Gracias a Dios, mi Salvador, que me salvó, volví a nacer, como dice la gente. ¿Será por eso que habla? No, porque no había autopista ni camión en esa época y las carretas andaban demasiado despacio como para que la atropelle a alguien. Evidentemente María declaró que Dios era su Salvador porque ella reconoció su bajeza, que era tan pecadora como cualquiera de los seres humanos. Aunque fue una virgen pura y limpia, no era sin pecado, porque la Biblia enseña claramente que en Eclesiastés está escrito, y estaba escrito hace miles de años antes, que no hay en la tierra un justo, ni siquiera uno. Y Eclesiastés escribió, el rey Salomón escribió, que ciertamente no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. No hay ser humano, y no hay ser humano que pueda hacer esto. Y María no era ninguna extraterrestre, tampoco María era ningún ángel.
porque el ángel Gabriel es el que se le apareció a ella y le dio las órdenes de Dios, y ella reconoció su bajeza. ¿Pero qué bajeza? ¿Porque era una mujer liviana? No, al contrario, era una mujer justa, así como era su parienta Elizabeth. Dice que ella, su parienta, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué lindo esta frase, que la Biblia diga de un matrimonio, y andaban ambos, miren, el verso 6 de Lucas 1 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. ¿De quién hablaba? De Elizabeth, la parienta de María. Fíjese, ellos eran irreprensibles, y María y José también eran de esa clase de gente. Eran irreprensibles, pero no eran sin pecado, no eran perfectos porque eran hombres. María era hombre, José era hombre, era un ser humano. Y no había forma de salvarse si Jesucristo, el Hijo que llevaba en su vientre, muriera luego por los pecados de toda la humanidad, entre las cuales, vamos a ver, estaba también María, la Virgen, de la cual muchos hablan, pero muy pocos la imitan. Reconoce algo María, que la misericordia de Dios es eterna a los que le temen. ¿Cuánta gente piensa que se va al cielo porque habla de María? ¿Cuánta gente piensa que María le va a ayudar a ir al cielo? Cuando dice en Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Cuántos bandidos, mentirosos, hipócritas, adúlteros, fornicarios hablan de María y hasta se llenan la boca con María y son capaces de pelearte por María, pero siguen en su fornicación, en su adulterio, en su hipocresía? Y definitivamente lo que menos le importa a esa gente hipócrita es que le hablen de Dios. Sin embargo, María dijo que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen al Señor. Usted sabe que la tierra está llena de la misericordia de Dios, pero la eternidad no está llena de la misericordia de Dios. Porque el hombre que no decide, como María, a reconocer la necesidad de un Salvador como lo reconoció ella y como nos dio como ejemplo, no irán al cielo sino al infierno. Solamente la misericordia es eterna para los que le temen a Dios. ¿Y cuánta gente se llena la boca con María y capaz de darte un puñetazo por María, pero no le teme al Señor? Porque si le temiera a Dios, haría lo que Dios manda, leería las Escrituras y las obedecería, se apartarían del pecado, de la mentira, de la estafa, de la idolatría, de la hipocresía y de cuánta porquería en el mundo hay. Pero les sirve para cauterizar su conciencia, hablando de María, pero no imitándola. Ella dijo que la misericordia de Dios es para los que le temen. ¿Cuántos temen al Señor? ¿Cuántos temen al Señor? Bien, por eso tu fe, que se demuestra por tus obras, entonces estarás imitando a la Virgen María. Fíjese algo importante. María era obediente a las autoridades. Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador romano, que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Sí? O sea, ¿por qué subió? Porque, bueno, tenía que empadronarse. Entonces, obediente a las autoridades, porque el César era el que en ese tiempo era gobernador, aunque los judíos no querían saber nada con Roma, pero era el gobernador, no les gustaba. Pero aunque a nosotros no nos gusta obedecer a Roma, pero Roma da la orden, Roma es quien gobierna,
Entendieron que según el libro de Daniel es Dios quien quita reyes y pone reyes. Él es quien levanta y derriba. Él sabía que Dios es Dios, y si Dios permitió que Augusto César fuese el soberano en ese tiempo, ellos fueron a empadronarse también a Belén. Por eso viajaron hasta Belén para empadronarse allí, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. ¿Se da cuenta? Fíjese cuánta gente habla de María y protesta de las autoridades, llama de todas las autoridades, dice, ¿qué vamos a hacer esto? Que esto es una locura, esto es un asunto político, que acá, que allá, que pim, pam, y se quejan y protestan y maldicen las autoridades, y se llenan la boca de insultos, de desprecio y de odio a su corazón, en vez de ser humildes como María y José, que dijeron, bueno, si Augusto César, aunque está oprimiendo a los israelitas con los tributos, con todo, si Augusto César manda empadronarse, vamos a empadronarnos también nosotros. Nada, pero que los cristianos, no, los cristianos modernos, los que dicen temer a Dios, nada, pero que vamos a hacer caso al gobierno, que esto, que lo otro, que acá, que allá. Cuando Dios le manda a los cristianos, a los creyentes verdaderos, y a los que hablan de María, les manda a orar por las autoridades, orar para que vivamos quieta y reposadamente, orar en este caso por la Presidente, por sus ministros, por las Cortes Supremas de Justicia, a nivel nacional, provincial, local, por los jueces, por los fiscales, por la Cámara de Diputados, de senadores, por todos los ministros y colaboradores, el intendente, los gobernadores. Dios nos manda a orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Inclusive nos manda a darle honra al que está en honra. Más allá de la opinión, no importa la opinión que usted tenga, usted cumple el mandamiento de Dios como lo hacía María, que cumplía junto a José, como lo hacía Elizabeth, cumplía los mandamientos minuciosamente de Dios. Se entiende que María era obediente junto con José. Bueno, y fíjese, cuando ya viajaron para Belén, y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Alguno puede decir, María era pobre, Jesús era pobre. Estaban en un pesebre, pobrecito. Estaban con las vaquitas y la ovejita, que le daban calor al bebé. Pero no estaban en el pesebre porque eran pobres, era porque no había lugar en el mesón, dice la Biblia. ¿O por qué? Porque si había lugar en el mesón iban a pagar para estar en el mesón, ¿o no? No eran ni millonarios ni nada por el estilo, era gente común y corriente como usted. ¿Usted dónde va a ir a dormir? ¿Dónde están las vacas? ¿En el garage? ¿O si hay lugar en un hotel, en una hostería, dónde va a ir a dormir? ¿En la hostería? ¿Dónde va a dormir? ¿Qué tiene malo pagar una hostería si usted va de viaje a otra provincia, no tiene ningún conocido, no tiene ningún familiar? ¿Y dónde vamos? Vamos a dormir al terminal. ¿Usted va a dormir? No. ¿Dónde va a dormir? ¿En el pesebre? No, usted va a dormir ¿dónde? Y en una hostería donde le alcanza el dinero y va a dormir. ¿Se da cuenta a veces cómo la gente multiplica las palabras para engrandecer sus tradiciones, pero no para fundamentarse en la palabra de Dios? No, porque la palabra de Dios es simple. ¿Hace falta mucho cerebro para entender esto? ¿O con poco alcanza? ¿Con poco alcanza? ¿Cuántos lo entienden esto? A ver. A ver, es fácil, ¿no es cierto? Espero que mucha gente lo entienda, porque es muy fácil esto. No es para para grandes teólogos esto. Esto es para gente sencilla, tontos como nosotros que leemos la Biblia. Porque los tontos leemos la Biblia, ¿no es cierto? Los inteligentes no. Los inteligentes leen otras cosas. Leen libros de filosofía, bueno, libros de grandes escritores. Nosotros somos tontos, leemos la Biblia. No importa. Porque los tontos son los que se van para el cielo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Fíjese esto que me gusta de María, de la Virgen María, que por supuesto ya después de haber tenido a Jesús, abrió su matriz, por supuesto, ¿no es cierto? Ya una vez que tiene al Hijo, abre la matriz. Bien, ahora, mire esto. Habíamos hablado de obediente a las autoridades. Un ejemplo
para muchos que hablan de ella, pero pocos la imitan. Otro ejemplo, sujeto a la minuciosa ley de Dios. Esto es directamente o para creyente, porque los que hablan de ella y no se sujetan a la ley de Dios no han entendido nada, definitivamente. Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. Evidentemente este sacrificio era para gente no muy adinerada, pero para tener las 2 tórtolas o las 2 palominos vos tenías que pagar. O traerte las 2 tórtolas y los 2 palominos para dárselo al sacerdote para que lo sacrifique por causa de la ley de Moisés. Esto que me habla, que eran muy minuciosos José y María en cumplir la ley de Dios. En este tiempo estaba todavía la ley de Moisés en vigencia. Fíjese que en este caso vinieron para presentar al niño al Señor, no vinieron a bautizarlo. Jesús, ¿cuándo se bautizó? ¿A qué edad se bautizó? A los 30 años se bautizó Jesús, ya no era ningún nene. Pero cuando lo trajeron sus papás, a los 8 días lo circuncidaron, cosa que hacen los judíos, según la tradición, ¿sí? También lo vinieron a presentar. Le pusieron el nombre que Dios les mandó a través del ángel. Ofrecieron los sacrificios que era necesario ofrecer. Se cumplieron los días de la purificación de María. Recuerde que la mujer tenía que purificarse unos cuantos días. Muchos días eran. Tenía que purificarse ritualmente. María, como mujer, tenía que pasar por el tiempo de la purificación ritual. Toda mujer parturienta tenía que pasar un tiempo de purificación ritual. Porque era inmunda ritualmente, no era que era inmunda su alma, era inmunda ritualmente, y necesitaba pasar por la purificación y ofrecer los sacrificios por eso y esperar el tiempo de su purificación. Fíjense qué delicada que era María en observar todo lo que Dios mandaba. ¿Cuántos hablan de María en este tiempo y les importa, perdónenme la expresión, 3 cuernos lo que Dios dice? Mucho menos lo minucioso de Dios. Dicen, sí, yo creo a Dios a mi manera, yo creo que entiendo a Dios así, a mí me parece a Dios así, a mí no me hablen de Dios, a mí no me digan de Dios, yo tengo a mi Dios a mi manera, yo no leo la Biblia, pero yo creo que Dios existe. Mira, que si vos crees así, pronto te vas a encontrar con una llama que te va a quemar la cola. Porque muchas veces las personas hablan de lo que no saben y argumentan de lo que no leen, ni siquiera estudian, ni indagan, ni investigan, ni siquiera se preocupan por preguntar. Porque la Biblia enseña, mi amado hermano, que María y José eran minuciosos en cumplir toda la ley de Dios. María era una madre ejemplar. María era una mujer intachable, irreprensible, pero era consciente de que necesitaba un Salvador. Y era consciente que era inmunda ritualmente y necesitaba purificarse como todas las demás mujeres. Al margen de que le llamen bendita tú entre todas las mujeres, bendita ¿por qué? Porque imagínese mujer, semejante bendición de llevar a Dios mismo en su vientre, llevar al Salvador del mundo, aquel que reinaría para siempre en el trono de David. Imagínese si no le llamarían bienaventurada. Pero ella no era más que las demás mujeres, por eso ni tampoco se la creyó. Los hombres que vinieron después de ella fueron los que hicieron con ella, o el nombre de ella, lo que ella nunca dijo ni tampoco quiso que se haga. Fueron los hombres que vinieron después. ¿Quiere seguir conociendo a la Virgen María? Amén. Es un buen ejemplo la Virgen María, ¿no? Qué lindo es hablar de ella, de la Virgen María. Me gusta hablar de la Virgen María, porque la Virgen María hablaba de mi Señor. Amén. Fíjese, esto es tremendo también, hermano. Esto es tremendo lo que va a escuchar ahora. ¿Cuántas personas hablan de María y defienden a María y son capaces de atropellarte por María? Pero no hacen lo que María hacía.
Fíjese en Lucas 2:39. Dice, después de haber cumplido todo lo prescrito en la ley del Señor, o sea, se encargaron de cumplir todo lo que el Señor les mandaba. Volvieron a Galilea. Fíjense que no era, dice, bueno, nos tomamos un taxi y vamos hasta Galilea. No, había que viajar, había un gasto, había alimentos. Recuerde que en el pesebre aparecieron allí los hombres del Oriente, esos reyes del Oriente, esos que de paso sea dicho no eran 3 reyes magos. La Biblia no dice que eran 3 reyes magos. Mucho menos que había uno que se llama Melchor, Gaspar y otro Baltasar. Es un invento humano, hermano. Ay, pastor, pero le echa el sueño a los niños. ¿Qué sueño, hermano? Mi sueño es Jesucristo y el sueño de mis hijos es Jesucristo. No le hizo falta a los Reyes Magos, ni Papá Noel, ni la bruja Cachabacha para obtener el gozo que tienen ahora mis hijos, de saber que sirven al solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ha de reinar para siempre en la eternidad sobre la tierra. ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios! Aquellos que dicen, no sabía que no había 3 reyes, y lea la Biblia, hombre, la tiene ahí en Lucas, lea la Biblia, que no es muy larga. Lo que pasa es que opinan de lo que no saben. Y después andan preguntando, che, ¿se puede comer carne o no se puede comer carne? ¿Por qué? Porque no lee la Biblia. Hace caso de lo que escucha nomás por ahí, en vez de leer la Biblia. Un libro que trataron de destruir hace 4000 años, hace que lo tratan de destruir el libro, está intacto todavía, gloria a Dios. ¿Será que alguien lo defiende? Más vale, hay uno que es intocable, su nombre es, alábelo, alábelo. Anoche casualmente estaba viendo una película de la historia de Wycliffe, uno de los que defendía las escrituras ante el clero de Roma. Y claro, lo querían matar. ¿Por qué? Porque simplemente defendía las escrituras, nada más. Y argumentaban, pero recibió la orden de la madre reina de Inglaterra que le dijo, no lo toquen ni lo juzguen a Wycliffe, porque es mi protegido. Dios mandó la protección a través de la reina de Inglaterra, la reina madre. ¿Sí? Dijeron, no nos metamos con la reina porque vamos a estar en problemas, Inglaterra y Roma. Entonces dijeron, no, dejémoslo a Wycliffe tranquilo, siga anunciando la escritura. Y no les gustaba ni medio, ¿no es cierto? Pero Wycliffe seguía con sus escritos, ¿no es cierto? Que no eran ni más ni menos reflexiones de la escritura y copias textuales de la Biblia, ¿no es cierto? Hablando de muchas cosas, sobre todo de la salvación, que no es por obras, sino por gracia, es un regalo de Dios. La salvación no es un mérito de nadie, la salvación es un regalo de Dios para todos aquellos que la reciben. Amén. Bueno, ¿le gustaría conocer algo más de María? ¿Seguimos o cortamos aquí el mensaje? ¿Vamos a casa? ¿Vamos a comer el asado? ¿Cortamos el ayuno del Día de la Madre? ¿Vamos con la vieja, el viejo? ¿Vamos? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Un ratito más. Mire que esto usted se lo va a poder regalar, le va a poder regalar la prédica. Y mira, te traigo algo de la Virgen María que te va a encantar. ¿Le gustaría regalarlo? Bueno, después allá se lo lleva a cuantos lo necesiten. ¿Por qué? Porque la idea no es contender con nadie, sino ayudarle a conocer las simples verdades de las Escrituras. ¿O no? ¿Usted qué quiere? ¿Que conozcan cualquier otra cosa o que conozcan la verdad de Dios? La verdad de Dios. ¿Con ánimo de qué? De que se sienta mal, de humillarlo, de hacerlo sentir una porquería, de contender, de... No, sino simplemente de encontrar la verdad. La verdad está en las Escrituras, la verdad es Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjese esto ahora, atención padres y atención mamás. Si son mamás es porque tuvieron hijos o porque tienen hijos. Atención las mamás. Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué niño estaban hablando? De Jesús. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
Fíjense qué perseverante. No eran de esto que, qué linda la emoción, estamos un año en Cristo Jesús y después pasan 2, 3 años, yo estoy en el mundo, yo no voy más a la iglesia, yo iba cuando era chico. No. María y José perseveraban yendo a la iglesia siempre a Jerusalén, iban todos los años a la fiesta de Pascua y seguramente ellos cumplían con todo, porque aquel que es de Dios no puede dejar de hacer lo que Dios manda. Aquel que no es de Dios se llena la boca y usa de la violencia para defender sus argumentos sin respaldo, sin apoyo teológico, definitivamente, sin ningún tipo de argumentación más que las palabras violentas. Bueno, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día. Fíjense, se les perdió a Jesús, tenía 12 años, se les perdió a Jesús. Había tanta gente, porque en la Pascua venía mucha gente a Jerusalén. Venían al templo, ¿a qué? A ofrecer su sacrificio, a participar de la Pascua, porque convergían de toda Israel, convergían hacia Jerusalén. Por eso es que no había lugar también muchas veces en Jerusalén, porque era un centro donde convergía mucha gente. Estaba el templo de Dios, estaba toda la historia ahí. Había mucho del pasado y mucho para ver. Habría turismo también, ¿o usted piensa que no? Claro que habría turismo en la época de Jesús. Veían mucha gente, mirá, acá en este lugar estaba el palacio del rey Salomón, acá estuvo el rey David, mirá, acá estaban las puertas, desde acá David y los grandes. Imagínense la gente, y seguramente había guías de turismo también, y seguramente habría gente que era conocedora de la historia y andaría a los visitantes, ¿no es cierto? También los traería, vengan a ver la casa, el lugar donde estaba David, donde estaba el rey Salomón. Imagínense. Pero también había de los chantas. ¿Habría chantas en ese tiempo? Sí, hermano, ¿por qué se piensa que se enojó Jesús? Porque en el templo estaban los cambistas y los vendedores de palomas. Pero esos vendedores de palomas y cambistas, lo que hacían, era lo que hacen ahora también muchos, que agarran, ponen, qué sé yo, por ejemplo, hay algunos taxistas que es, por ejemplo, o remiseros, ¿no es cierto? Ven que hablan inglés y dicen, es Córdoba, ¿no es cierto? Y bueno, trate de hablarle un castellano champurreado, ¿no es cierto? Así dice, este es para la trampera, dice. ¿Cuánto es? $20, le dice, ¿no es cierto? Y capaz que lo llevó a dar una vuelta, lo llevó a pasear, $20, capaz que el viaje le salía $7, no sé, pero le cobró $20. Entonces el americano dice, bueno, $20. Thank you. Gracias, le dice el otro, muy contento. Le bajó la caña, ¿no? Así también, yo lo he visto, ¿no es cierto? Dice, hay choripán, dice, ¿no? Quiere comer un choripán el americano. How much? How much? ¿Cuánto cuesta? Le dice, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Entonces el del choripán, ni corto ni perezoso, le dice, $5. Entonces el otro saca $5, ¿no? Entonces el choripán dice, thank you. ¿Usted piensa que no había de eso en la época de Jesús? Si Jesús se reenojó. Porque los cambistas y los vendedores de palomas eran vivos, venían los extranjeros, venían de muchos lugares a Jerusalén, venían a visitar el templo, y estaba el atrio de los gentiles. No podían pasar al lugar santo, pero sí queremos conocer el templo del Señor. Entonces, bueno, hasta el atrio de los gentiles pueden pasar, y allí, bueno. Pero el Señor Jesús se enojó cuando vio la hipocresía y toda esa tranza que había. El Señor Jesús dice, vosotros habéis hecho, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y empezó a volcar las mesas y a echar los animales. Y eso lo hizo 2 veces para purificar el templo. Con su celo. En la palabra decía, el celo de tu casa me consume. Y Jesús no lo hizo de nervioso, sino que era la ira de Dios manifestada por la hipocresía religiosa de los hombres. De hacer mercadería de las cosas de Dios. Por eso en la Biblia está escrito, y esto que para todo oyente que dice, no, porque
porque los pastores son todos estos, son todos ladrones, son, bueno, usan otra palabra más despectiva que no voy a usar, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que no entienden o no quieren entender la verdad de las Escrituras, ¿cierto? No, muchas veces no quieren aceptar la verdad de las Escrituras, por eso les molesta y usan de esa argumentación. Pero por otro lado, para dejarlos tranquilos a aquellos que dicen, no, los pastores, los predicadores son todos unos chantas, son todos unos, lo único que le sacan a la pobre gente es el diezmo, le sacan la ofrenda, lo dejan a los pobres sin plata, ¿no es cierto? Eso lo dicen, primero porque no entienden. Pero segundo, les digo a esos que dicen eso, que se queden tranquilos, porque la Biblia dice que a los mercaderes de la fe, a los que trafiquen con la Biblia o trafiquen con la palabra de Dios, dice que les está reservada la más densa oscuridad de las tinieblas. No para los violadores seriales, si alguno es, no para los delincuentes, para los que están presos con cadena perpetua, no para los psicópatas sexuales o para los estafadores. No está reservada a la parte más profunda del infierno, para que lo sepan y se queden tranquilos, sino para los que usan la palabra de Dios para hacer mercancía, para ellos. Así que si alguno dice, pastor, ¿usted está consciente de esa verdad? Sí, estoy consciente de esa verdad, por eso la predico con libertad y con toda autoridad. Que sé que si yo estoy hablando mentira, si yo estoy robándole a usted o robándole a cuanta gente está escuchando por la radio, sepa que yo sé que me tocará la parte más profunda del infierno. Para que se quede tranquilo aquel. Yo en el infierno no creo, puede decir alguno con soberbia. Bueno, más vale que creas, porque si no te vas a encontrar con la llama dentro de poco. Y preguntes cómo escapar de ella. Es fácil, pero tenés que preguntar por ella. De paso le digo que Jesús le ama y le quiere dar vida eterna, si así lo quiere entender. Y de paso le digo a la tal persona que el infierno no estaba preparado para ellos. El infierno está preparado para el Satanás y sus demonios, pero también para todo aquel que rechaza las palabras de Dios y que rechaza las palabras de María, que hablaba de parte del Espíritu Santo de Dios. Porque el que rechaza a María, a Dios rechaza. Pastor, ¿cómo dice eso? Y claro, y Jesús lo dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, dijo Jesús, recibe al que me envió. Entonces puedo decir lo mismo, el que a María recibe, recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe a Dios. En términos del Evangelio. Ahora lo que pasa es que no quieren recibir las palabras de María, no quieren recibir el ejemplo de María, quieren hacer de María su ídolo personal, que eso es otra cosa. Amén. Eso es otra cosa completamente diferente. Y hacerse una historia que les queda cómoda, porque lo que María hacía no es cómodo para aquel que no quiere ser un creyente verdadero en Dios. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, fíjese que dice, se había perdido Jesús, ¿no? Volvemos al verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Este último texto, este último versículo, léalo despacio, a ver. Y Jesús crecía ¿en qué? ¿Como Jesús nació sabiéndolo todo? No, Jesús no nació sabiéndolo todo. Él tuvo que crecer en sabiduría como creció en estatura. ¿Y quién le enseñaba a Jesús? ¿Y quién va a ser? María y José, si eran los papás. La ley judía decía ya lo que había escrito Moisés. Y tendrás las escrituras, y estas escrituras se las repetirás a tus hijos, cuando te levantes y cuando te acuestes,
Cuando andes por el camino, las pondrás en tu frente, las pondrás en tu mano, las pondrás en los postes y en los frontales de tu casa y se las repetirás día tras día y todos los días de tu vida repetirás la palabra a tus hijos. Por eso Jesús había crecido en sabiduría, porque tenía padres piadosos, porque tenía padres conocedores de la palabra, porque juntos meditaban y aprendían y memorizaban las palabras de Dios. Cosa que los que hablan de María ni hacen siquiera con sus hijos. Tienen a María, hablan de María, te pelean por María, pero sus hijos son en la calle delincuentes, ladrones, bocas sucias, ¿no es cierto?, maleducados, irrespetuosos. ¿Por qué? Porque sus padres que hablan tanto de María nunca les hablaron de lo que hacía María. En cambio Jesús fue uno de aquellos que María le enseñaba y le contaba todas las experiencias que tuvo y le enseñaba, como eran minuciosos en cumplir la ley de Dios y sabía perfectamente que en Deuteronomio mandaba a todo aquel que tuviera hijos a que instruyese a los hijos de mañana, de tarde y de noche. Por eso el judío era un hombre que era conocedor y es conocedor de la Escritura, bien claramente la tiene la Escritura. Por eso Jesús era uno que sorprendía a aquellos, porque venía de una familia piadosa. Y la familia piadosa estaba constituida por María y José, que estudiaban las Escrituras, cosa que aún ni los cristianos modernos hacen. María y José enseñaban las Escrituras y se las enseñaban a su hijo. Qué lindo ejemplo el de María, ¿no? Usted no conocía esta faceta por ahí de María. Ahora la conoce. ¿Y es un buen ejemplo María o no? Amén. Qué lindo ejemplo la de la Virgen María. Bien. Mire el consejo de esta mujer. Era sabia, muy sabia. ¿Por qué? ¿Porque era una iluminada? No, porque estudiaba la Biblia, la Escritura. Y porque también tenía la revelación que le había dado el ángel Gabriel. La confirmación que le había dado Simeón, que fue quien cuando recibió a Jesús en el templo dijo: mis ojos han visto al Salvador, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. ¿Se imagina si María no habrá guardado esa experiencia en el corazón? Cuando se le aparecieron los ángeles, ¿se imagina? Cuando se le aparecieron los reyes del oriente, ¿se imagina si no le hubieran... Cuando le trajeron oro, incienso y mirra, cosas carísimas. ¿De dónde aparecieron estos? Las provisiones del Padre, dijeron. ¿Para qué era ese dinero? Y para viajar, para moverse. Cuando Dios le revela a José que se vaya porque Herodes iba matando a los niños menores de 2 años, ¿no recordaría María de cómo Dios les libró? No con ejército ni con la policía, sino con un sueño en el papá José. Váyanse a Egipto, porque Herodes quiere matar a los niños y mi hijo tiene que permanecer con vida hasta los 33 años. Y ellos obedecieron a Dios y se fueron. Así también José recibió a María. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló en sueño. No deseches a esta mujer porque lo que está en su vientre es mío, decía el Señor. Fíjense cómo Dios trataba con esta gente. Tenían relación con Dios. Muchos que hablan de María tienen tantos sueños, pero sueños de esos sueños ilusorios, vanidades y delirios de creyentes y apariciones de ángeles raras y doctrinas raras. Fíjense que en Juan 2:1 dice: al tercer día se hicieron las bodas de Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María dice: hagan todo lo que Jesús diga. Y muchos dicen: no, nosotros hacemos lo que nos parece. María dice: hagan lo que Jesús dice, no lo que yo digo, hagan lo que Él dice. María dice: no hagan lo que yo digo, hagan lo que Jesús dice, todo lo que Jesús dice. Repita conmigo: María dijo que no se haga lo que dice ella, sino lo que dice Jesús, y que lo hagan todo. Amén. Por eso Jesús después dice: id a las naciones, haced discípulos de las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien. Bueno, hay unos datos más sobre María.
Y vamos cerrando, porque creo que está bastante claro en esta mañana quién es María. Y realmente admiro a esa mujer, me sorprende y quisiera imitar en muchas cosas a María, porque admiro su celo por la palabra de Dios, su obediencia delicada y minuciosa a la palabra del Señor, al punto de que fue una mujer no cobarde, porque mientras lo castigaban a Jesús ya muchos años después, ¿no es cierto?, en la cruz, María lo seguía de cerca, mientras sus discípulos, hombres, huyeron como cobardes del lado de Jesús. Sin embargo, María estaba ahí, y otras mujeres también. Y en Juan 19, 25, se cuenta esto como ella estaba al pie de la cruz. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Había 3 mujeres allí. Y estaba también Juan, el discípulo amado. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué es esto? Porque la mujer aparentemente ya no estaba José o con vida, o no estaba ya, José ya no aparece. Y una mujer viuda o una mujer sin esposo era una mujer totalmente desamparada. Eso es en los términos judíos. Entonces Jesús hizo una transferencia de la protección familiar. Jesús y sus hermanos cuidaban de María, pero más que nada le encarga, le dice a Juan, su discípulo amado, le dice, Juan, he aquí tu madre. Quiere decir, cuídala como tu misma madre, porque no tiene quien la cuide ahora. Porque ahora está viuda, o no sé si, en la Biblia no aclara si es viuda, si José se rebeló, no sé. Yo supongo que Jesús y los estudiosos suponen que José falleció. ¿Por qué? Porque José era un hombre instruido en la Escritura y vio mucho de Dios. Difícilmente se haya apartado del camino del Señor. Difícilmente. Lo más probable es que María haya sido viuda. No podemos afirmar nada porque no hay nada. Hay tradiciones y hay cosas, pero las tradiciones no son palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de Dios y las tradiciones es tradición. Nada que ver una cosa con la otra. Una es palabra de hombre y otra es palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que Jesús encomienda el cuidado de María a Juan. Esto que me habla, que María era una mujer necesitada como cualquier otra de la paternidad o de la protección de un hombre que la cuide, como un hijo o como un esposo o como un segundo esposo si la tuviere. Pero en este caso se la da Juan como su madre, para que la cuide como madre. Y fíjense esto, que ella era valiente, porque cualquiera que se identificase con Jesús era peligroso. Sin embargo, ella, desde el momento que concibió hasta la muerte de Jesús en la cruz, ella estuvo al lado del Salvador. Amén. Estuvo en las buenas y en las malas. Estuvo en los momentos difíciles, en los momentos más terribles y en el más triste de todos, cuando veían golpearlo, atravesarlo, pero ella sabía que era necesario. Me imagino como madre, a esa mujer se les partiría el corazón cuando veían darle golpes a su hijo. Yo no sé, pero me quebranta esto porque me imagino una madre fiel. Diría, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero ella sabía que era necesario, que el fruto de su vientre tenía que padecer y morir, porque era la única forma de redimir a la humanidad de sus pecados.
para que la humanidad se alejase del pecado y no fuese a la eternidad al infierno. Pero ella se quedó allí en la cruz hasta el último momento y cargó con el cuerpo de Jesús. Muchos hablan de María, pero no hacen ni el 0,5% de lo que hacía María. Dios los ayude. Dios tenga misericordia de los tales que hablan tanto de María, pero nunca la han imitado. Pero gracias a Dios, ella vio el cumplimiento de la palabra del Señor y resucitó al tercer día. Aleluya. Resucitó el Señor al tercer día. Y el Señor se apareció a una y a otra, las primeras mujeres que lo vieron. Se le apareció a los discípulos camino a Emaús, se le apareció luego a muchos otros y después a 50 y a 500, para dejar testimonio de su resurrección. Y les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre y seáis investidos del poder de lo alto. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí el Señor, dándole algunas instrucciones más, fue envuelto en una nube blanca que lo hizo ascender al cielo al Señor después de haberse aparecido en el monte a sus discípulos, y se despidió de ellos, y la nube lo envolvió y ya no lo volvieron a ver. Mas se aparecieron dos ángeles que dijeron: ¿qué hacéis ahí mirando, varones galileos? Este Jesús que veis ir, así lo volveréis a ver, viniendo en gloria. Aleluya. Viniendo en gloria en las nubes del cielo. Pero ya no vendrá como el carpintero, sino vendrá como el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, para tomar la autoridad sobre la tierra, destruir el pecado para siempre sobre la tierra y reinar por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Den un aplauso al que viene. María finalmente se quedó orando como Jesús dijo, porque ella misma dijo: hagan todo lo que Él dijo, y ella misma hacía todo lo que Él decía. Y en Hechos 1:13 leemos: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacía María? Lo que Jesús dijo: perseveraba orando en el aposento alto hasta recibir el Espíritu Santo. María también necesitaba recibir el Espíritu Santo. Por eso ella quería ser investida del poder de lo alto y le hizo caso lo que decía Jesús. Y esta es la última vez que aparece María en la Biblia. ¿Cómo aparece María en la Biblia? La Virgen María, o la que llaman la Virgen María, aparece finalmente obedeciendo al Señor hasta el final y mostrándose tan dependiente del Espíritu Santo de Dios como cualquiera de los otros apóstoles.
Entonces, viniendo a mi memoria las palabras de la Biblia, la cual tanto leo y tanto amo, viene la desilusión de Salomón a mi mente. Salomón era un observador y un buscador de la sabiduría, la de lo alto, la de Dios. Y Salomón escribió esto triste, que me hizo llevar a escribir el título. Muchos, millones hablan de ella, pero pocos la imitan. De ahí se inspiró el título en mí. En Eclesiastés capítulo 27, en capítulo 7, versos 27 al 29. Dice, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Fíjese que él pensaba para encontrarle la respuesta. Una por una analizaba las cosas. Esto me habla de cómo se busca la sabiduría. Pensando, buscando, orando y dependiendo de Dios. Así Salomón dijo, lo que aún busca mi alma, fíjense lo que aún busca mi alma, dice Salomón, y no la encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Qué tristeza, ¿no? Lo que encontró el sabio Salomón. Mujer a la manera de Dios. Pero felizmente, Salomón no era el único hombre que tuvo la oportunidad de ver mujeres sobre la tierra. Él cometió sus grandes errores. Es más, tuvo 1000, mire si no habrá visto mujeres. Cuando Dios le mandó al hombre que tenga una sola mujer, ni siquiera 2, una. Salomón tuvo 1000. Y él se desilusionó, dijo, entre hombres he hallado, pero mujer no he hallado ninguna. O sea, yo de mujeres sé, dijo Salomón, como diciendo, ¿no? Mujeres he hablado, pero no encontré. Pero claro, no todas las mujeres que tenía Salomón eran las mujeres que representaban a todas, porque Salomón no conoció a María, evidentemente. Y como María seguramente habría muchas otras, como también las hay hoy. No son muchas, millones son los que hablan de María, pero hay pocas que imitan a María y obedecen al Señor Jesucristo. Entonces encuentro este proverbio en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10. Una pregunta y una respuesta. Usted ya lo conoce, pero es la misma pregunta del proverbista. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y oiga, mujer, oigan las que hablan de María. La Biblia dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No solamente María, sino tu mujer, tu madre, tú hoy mujer, que eres mujer, renacida y lavada por la sangre de Jesús, a quien también ha llegado el Espíritu Santo y has reconocido la bajeza de tu alma como la reconoció María y necesitaste un Salvador. A ti mujer te quiero decir en esta mañana, y a cuanta mujer que es madre que me escuche, y a cuanta mujer que se considere madre, y a cuanta mujer que quiera hacerlo, óigame una cosa, María fue alabada y tú también serás alabada y reconocida, porque temerás a Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios verdadero, a quien pertenecen la gloria, la honra, la alabanza, el imperio sempiterno, por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Alaba a tu Dios! ¡A tu Salvador! ¡Vive para siempre el Rey!